Y justamente tenemos hoy aquí en Los Periodistas, le damos la bienvenida al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo. ¿Cómo está, Santiago, doctor? Bienvenido a Los Periodistas, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Álvaro? Un gusto estar con ustedes, muchas gracias por invitarme. Al contrario, doctor, ¿cuál es la situación? Primero, yo le pregunto, hay una nueva denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera contra Santiago, por supuesto, el gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca. ¿Una o cuántas? A ver, esto inició en marzo del año 2020, fue la primera solicitud que tuvimos por parte de la Fiscalía Anticorrupción y fueron en realidad 3 solicitudes de información que nos hicieron. A partir de esa información, nos dimos cuenta que había elementos suficientes para poder presentar una denuncia y presentamos 3 denuncias a lo largo del año 2020 y principios del año de este 2021. De hecho, fueron estas denuncias las que fueron utilizadas primero para que la CEIDO solicitara ante la Cámara de Diputados, ante la sección instructora de la Cámara de Diputados, la solicitud de declaración de procedencia en términos del artículo 111 de la Constitución, y recientemente, cuando se hizo público por mi oficina el hecho de que la esposa del gobernador de Tamaulipas había hecho un depósito de $100,000, o sea, 2 millones de pesos depositados, y una contratación para efecto de que un despacho norteamericano llevara pues la defensa de la relación, digamos, político-institucional de Cabeza de Vaca. Es interesante porque primero contratan un despacho. El despacho eran $1,650 la hora, como se hizo público en el propio documento. Segundo, para cabildear con congresistas norteamericanos y con agencias norteamericanas, señalando que el señor Cabeza de Vaca era un perseguido político y hablando en contra del gobierno mexicano y señalando que habían existido filtraciones por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. En realidad, lo que sucedió fue que, como ustedes lo recordarán, Álvaro, Alejandro, lo que nosotros hicimos fue hacer del conocimiento de la instancia competente, que era la sección instructora de la Cámara de Diputados, toda la información relacionada con el señor Cabeza de Vaca. Efectivamente, el primer tema que generó al final del día el desafuero fue esta adquisición y luego venta de un inmueble, de un departamento en Santa Fe. Pero esta parte, digamos, es una parte mínima respecto a lo que le hemos encontrado al señor Cabeza de Vaca. Estamos hablando pues, de 17 inmuebles localizados en Estados Unidos. Vemos este rancho en Soto La Marina de 296 hectáreas, que costó 66 millones de pesos, comprado por la empresa familiar. Vemos los bienes, las transferencias, los pagos de tarjetas de crédito, el hecho de adquirir bienes en Mission, Texas, en McAllen, por supuesto, en Ciudad Victoria, en Reynosa, pues realmente si se hace el cálculo, que fue lo que se presentó ante la Cámara de Diputados, de cuánto había ganado él como presidente municipal, como diputado federal, como diputado local, como senador y como gobernador, en realidad pues no alcanza para el ritmo de vida que tiene. Tampoco alcanzaría, y por eso se presentó una última denuncia por peculado, tampoco alcanzaría para pagar pues los 2 millones que depositaron al despacho y los $1,650 la hora, así como pues para tener este ritmo de vida. Ahora,
¿Qué ha sucedido? Yo creo que es muy importante la decisión, por eso felicité a CEDO y a la sección instructora por la decisión. Evidentemente, en este momento, pues la Fiscalía General de la República podría solicitar, no solamente por la información de la defraudación fiscal de los 6 millones de pesos que le imputa la Procuraduría Fiscal, sino en general sobre toda la actividad de lavado de dinero, de enriquecimiento ilícito y, bueno, desde mi punto de vista, pues delincuencia organizada. Ahora, ¿qué sucede? La posición de ellos ha sido tratar de generar una duda de que el artículo 111 de la Constitución, que por cierto nunca ha sido interpretado por la Suprema Corte, establece la necesidad de devolverle al Congreso del Estado de Tamaulipas el expediente, pero esto no es así. Lo que dice el 111 de la Constitución es que se hará del conocimiento de la instancia competente, del Congreso del Estado para el procedimiento que corresponda. Y la pregunta es, ¿qué es lo que corresponde? Pues va a depender de la normatividad de cada entidad federativa. Y Tamaulipas, no lo olvidemos, en su artículo 84 constitucional dice que el Congreso del Estado podrá designar a un gobernador interino o sustituto por muerte, por incapacidad mental, pero también porque cuando haya sido declarada la procedencia por parte de la instancia competente por violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual es precisamente lo que hizo la sección instructora y el Pleno de la Cámara de Diputados al votar el dictamen. Por tanto, desde mi punto de vista, lo procedente es que el Congreso del Estado designara un gobernador sustituto y que, por supuesto, el señor Cabeza de Vaca responda ante los tribunales por todas las imputaciones, no solamente la de los 6 millones, insisto, sino por todas las imputaciones vinculadas con enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador. Hay como dos frentes que lleva Cabeza de Vaca. Por un lado, es evidente, pues sí, trae una defensa legal, que es la defensa legal, que tiene un tropiezo público cuando la sección instructora nada más toma el tema de evasión fiscal. Me gustaría que me explicara qué es lo que usted considera que sucedió ahí, por un lado, pero por el otro lado también trae una ofensiva pública, política, para defenderse. Contrata despachos en Estados Unidos, pero en México también tiene un grupo agregado de ex calderonistas, la mayoría de ellos, que están operando en redes, que están operando públicamente, que están en su defensa. Me gustaría que me dijera cuál es el efecto que tiene la parte política, obviamente, sobre todo después de que se tomó en cuenta sobre el tema de la evasión por encima de lo que ustedes habían estado presentando, la Fiscalía en particular, Santiago. Bueno, aquí es algo, de hecho la sección instructora, incluso la Fiscalía General de la República pudo haber utilizado cualquier delito y fue de hecho lo que hicieron en realidad, es decir, en vez de irse por lavado de dinero, que tiene un mecanismo mucho más complejo de comprobación, se fueron por la defraudación fiscal, porque quedaba claro que había recibido estos 8.3 millones y otros 6 millones de 2 empresas con características de fachada, incluso denunciadas por la propia Unidad de Inteligencia Financiera, que remiten a una SOFOM, y la SOFOM le traslada el dinero para pagar el departamento, los 14.3 millones de pesos, en esos años en donde se habían desarrollado las mal llamadas reformas estructurales de Peña Nieto. Y después, como todos sabemos, hace esta venta del inmueble 42 millones, pero por una empresa que recibe recursos del gobierno del Estado, que recibe recursos o tiene relaciones financieras, como esto se hizo público el día de la comparecencia, relaciones financieras con empresas que han sido denunciadas por la Unidad de Inteligencia Financiera también, y con algún vínculo en algún esquema de triangulación de recursos que respecto al cártel de Sinaloa. Entonces, creo que esta parte es una parte que no podemos perder de vista. Si se hizo, digamos, si la decisión fue al final por un tema de evasión fiscal, lo cierto es que el Ministerio Público puede utilizar en este momento no solamente el tema de defraudación fiscal, sino todos los delitos que se le han imputado, insisto, delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, ahora peculado con la última denuncia. ¿Y por qué peculado?
porque si es un trámite de naturaleza personal, ¿por qué ponen la Casa de Gobierno de Tamaulipas como el lugar para recibir notificaciones o la sede de la celebración del contrato? Eso es utilizar un bien público, estatal, para un fin de naturaleza particular, personal, por tanto eso es peculiar. Entonces, hay que recordar también que el señor Cabeza de Vaca tuvo un férreo ataque. De hecho, los despachos de sus aliados son los despachos que estuvieron impulsando los amparos, las controversias constitucionales en contra de la ley de energía eléctrica impulsada durante esta administración, y han estado vinculados con esta discusión pública en torno a las energías limpias. En realidad no les interesan las energías limpias. El asunto es que los ranchos en donde están posicionadas las empresas, particularmente española, que trabaja los temas de energía eólica, son precisamente en sus terrenos. Entonces es un tema de negocio, de interés personal, de testaferros del señor Cabeza de Vaca, y nosotros lo vamos a seguir impulsando en todos los ámbitos, pues el proceso para efecto de que sean llevados ante los tribunales. Muchas veces lo hemos platicado, Álvaro, Alejandro, la corrupción es un mal central de la República. El presidente López Obrador está empeñado en combatir la corrupción, pero necesitamos también combatir la impunidad, y la impunidad solamente se combate en la medida que los responsables son llevados ante los tribunales y que los jueces, como cualquier democracia, decidan. Pero lo importante es que no dejemos un caso de impunidad tan fuerte como adelante. Y esto con independencia de si fue grosero con el presidente o fue grosero con la secretaria de Gobernación, o que hizo su alianza federalista, yo creo que haciéndole daño a todo el país. Yo, no, honestamente, desde que Henry Lane Wilson y Félix Díaz y no sé, pienso en Victoriano Huerta, empezaron a buscar gobernadores para hacer el golpe de Estado contra Madero. Yo no había visto que se generara una dinámica así de separación. A mí realmente me parece patético la posición de varios de estos gobernadores de la Alianza Federalista, haciéndole el caldo gordo a Cabeza de Vaca en sus aspiraciones personales, cuando, perdónenme, pues está acreditado en los expedientes, y tan está acreditado en el expediente que así lo solicitó la Fiscalía General de la República, así lo aprobó la sección instructora, así lo aprobó el Pleno de la Cámara de Diputados, para efecto de que en este momento pues, el Congreso del Estado, insisto, designe a un gobernador interino. Ese es mi, digamos, sustituto. Esa es, digamos, mi lectura del artículo 84 de la Constitución de Tamaulipas. Hay efectivamente, qué bueno que lo aclara, doctor Santiago Nieto Castillo, sobre el desafuero. Fue por parte de la sección instructora que se llevó al Pleno el delito de defraudación fiscal, pero hay otras imputaciones que ha hecho la propia Fiscalía General de la República a partir de las denuncias que se han presentado por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera: enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa, y ahora una nueva denuncia por peculado. Esta es la denuncia, las dos denuncias más recientes, por peculado y por enriquecimiento ilícito. Pero dice el gobernador García Cabeza de Vaca que es un perseguido político. ¿Qué es para la Unidad de Inteligencia Financiera García Cabeza de Vaca? ¿Es un perseguido político o es un presunto delincuente? Él y cuántos miembros más de su familia y de su círculo. Bueno, nosotros presentamos ya la denuncia, incluía a los tres hermanos, como se hizo público. De hecho, en esa sesión llevaba yo una presentación de 91 láminas, y me quedé en la lámina 51. Toda la información, por supuesto, está en el expediente, y de hecho Seido entregó posteriormente a la Cámara de Diputados más información respecto a lo que nosotros les habíamos dado. Y algo que fue interesante, que hubo personas, empresarios de Tamaulipas, personas, periodistas, que me contactaron después de la sección instructora, y me empezaron a llegar mucho más información relacionada con posibles prestanombres, posibles empresas, transferencias irregulares.
Y bueno, eso nos llevó a presentar una cuarta denuncia, y la quinta denuncia sería pues la de peculado, es relacionada con el contrato con el despacho norteamericano. Hemos hecho del conocimiento de las autoridades norteamericanas toda la información, se le ha, dado también, una síntesis de los principales hechos que se le imputan al señor Cabeza de Vaca, para que tenga la propia autoridad norteamericana conocimiento y puedan, en caso de que ellos lo consideren así, pues generar alguna investigación. Esto, es una práctica de carácter internacional que se hace a partir de, se le denominan notas espontáneas del grupo Egmont, y mandamos la información para efecto de que, en caso de que consideran que se está cometiendo una conducta delictiva, ellos también puedan proceder en consecuencia. Y creo que el tema es que para mí en lo particular, pues es un presunto delincuente. Claro, esto se tendrá que acreditar ante las instancias jurisdiccionales, y bueno, por supuesto que, como en todas las democracias, el Poder Judicial tendrá la última voz, pero creemos que esta parte es importante, es decir, que haya gobernadores en funciones y no esperarnos, como fue con el caso de Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borges, a que se terminen los mandatos para poder encontrar pues estas acciones legales a fin de que sean llevados los responsables ante los tribunales. Ha sido García Cabeza de Vaca gobernador, ha sido alcalde, ha sido diputado, ha sido senador. Esos son los trabajos que se le conocen. Pero su riqueza, por lo que sabemos, por lo que hemos leído, lo que ustedes han dicho, es muy abundante. ¿De qué tamaño es la riqueza que ustedes presumen que tiene García Cabeza de Vaca junto con toda su familia, o sus testaferros, como le llaman? ¿Y de dónde creen ustedes que viene tanto dinero? Bueno, hay transferencias. Bueno, tenemos los 17 inmuebles de su entorno cercano en Estados Unidos, los 4 en México, que sí se encuentran, declarados en su declaración patrimonial. Está también, pues, las 2 empresas, Chamoyada por un lado, y por otro lado una empresa que tiene que ver con ejercicios agrícolas, y denominada Cava. Y a partir de ahí, pues, hemos visto cómo operan con inmobiliarias, cómo operan con pues, empresas con características de fachada. Y bueno, pues este departamento de la Ciudad de México al final lo vendieron en 42 millones, compraron un rancho de 66 millones, hay otra adquisición de 60 millones. Y en ese sentido, pues realmente es excesiva las cantidades o los recursos que vemos en la operación cotidiana. Esto, insisto, se encuentra en el expediente, en la sección instructora, se encuentra en el expediente que tiene Seido, y bueno, y por supuesto, en el caso de peculado, lo presentamos ante la Fiscalía Anticorrupción. Yo tengo que reconocer mucho esta forma como Seido ha estado operando, y otros casos en los que hemos trabajado de manera conjunta, y creo que pues sobre todo lo importante es decir, mandar el mensaje de que pues el combate a la corrupción va en serio, y que pues, la instrucción que yo tengo del presidente López Obrador es muy clara. Se tiene que denunciar y se tiene que hacer del conocimiento ante las autoridades competentes de todos los casos de corrupción, con independencia de cuál sea el partido político o la persona que se encuentra relacionada con ellos. El presidente López Obrador es una persona genuinamente honesta, genuinamente austera, y bueno, realmente lo que hemos estado viendo en este caso de Cabeza de Vaca es, o de muchos casos de gobernadores, pienso en Rodrigo Medina, pienso en Borges, creo que lo que encontramos es que la impunidad se hizo la costumbre, y por tanto empezaron a excederse en las, tomas de decisiones y beneficios personales. Encontramos, de hecho, alguna contratación gubernamental del estado de Tamaulipas con un empresario, 53 millones, y ese empresario termina mandándole
48 millones a otro empresario, y ese otro empresario termina depositando de 33 millones a cabeza de vaca. Yo creo que todo esto es algo que por lo que se tiene que responder, e insisto, como en cualquier democracia, pues los jueces, los juzgadores tendrán pues la última palabra. Pero es un buen ejemplo, creo, de cooperación interinstitucional, y pues lo importante es que pues, la Fiscalía mantenga esa práctica que ha tenido en este caso en particular. La información financiera, por ejemplo, son depósitos por 12 millones, hay otra cuenta por 1.9, otra cuenta por 61 millones de depósitos, Space por 14 millones, operaciones en efectivo, 2 millones, cheques interbancarios, 9.6 millones. A ver, uno va sumando cada uno de estos rubros, pues vamos a encontrar pues, una riqueza que tendrá que ser acreditada, insisto, ante los responsables, ante los juzgadores, y bueno, nosotros colaboraremos evidentemente con la Fiscalía General de la República, particularmente con CEIDO, en todo lo que se nos solicite. Doctor, ¿cómo van los casos que de alguna manera están vinculados al gobernador García Cabeza de Vaca? Me refiero a los sobornos que presuntamente recibieron senadores que, como Cabeza de Vaca o el senador Lavalle Mauri, que está preso, o otros senadores como Ernesto Cordero, como Salvador Vega Casillas, o como otros que no sé si estén en el mismo caso, Roberto Gil Suart, por cierto, todos miembros del equipo de defensa, o casi todos miembros del equipo de defensa del gobernador Cabeza de Vaca. Sí, a ver, cuando nosotros presentamos una primera denuncia en contra de Emilio Lozoya, y al final fueron 5 denuncias, nos falta una por presentar, pero la operación es demasiado grande y nos hemos tardado honestamente. También pues la UIF no es una institución muy grande, y pues, vamos priorizando temas y priorizando asuntos. Pero como recordaremos, en este proceso, en donde se obtuvieron 5 órdenes de aprehensión contra distintas personas, incluyendo el señor Lozoya, él presenta una confesión de hechos propios, a la que la Fiscalía le da la característica de denuncia, y que involucra a 70 personas físicas y morales. Nosotros hemos estado en coordinación con varias instancias, con la Fiscalía, por supuesto, pero también con la Secretaría de la Función Pública, que nos ha requerido información, y de estas 70 personas tenemos ya analizadas a 35, y se ha presentado denuncia respecto a 20 sujetos, y se ha proporcionado información respecto a, insisto, estos 15 personas adicionales. Entonces, en este momento, esa información pues tiene que ver evidentemente con el señor Lavalle. Nosotros presentamos una denuncia contra el señor Lavalle por pues, enriquecimiento ilícito. También encontramos 6 inmuebles adquiridos durante su gestión como senador, un pago de 40 millones de pesos en una cuenta de inversión, una transferencia de 100 millones de pesos hacia Estados Unidos, y cosas que evidentemente pues, no corresponden con sus declaraciones fiscales. Y bueno, esto llevó a presentar la denuncia, y afortunadamente bueno, la Fiscalía General de la República pudo obtener esta orden de aprehensión y la vinculación a proceso. Participamos nosotros como víctimas en ese como carácter de ofendido, en realidad, en razón de que somos la unidad de inteligencia financiera, es la persona que tiene la calidad de garante respecto al cumplimiento de la ley en temas vinculados con lavado de dinero. En ese contexto, pues hemos estado en absoluta cercanía con la Fiscalía Anticorrupción, con CEIDO, con CEIDEP, para seguir dando la información de todos estos casos, y bueno, pues esperar evidentemente que la investigación pueda llegar a tal espacio que permita el ejercicio de la acción penal contra todas las personas a las que les logremos acreditar que recibieron recursos durante este proceso de las mal llamadas reformas estructurales. ¿Qué era lo que se buscaba? Pues al final del día, pues bueno, hubo esta reforma energética que en realidad lo que quería era cambiar de dueños los temas energéticos, y bueno, lo que vimos fue pues, una actividad de corrupción. Carabeo estaba denunciado, Lavalle estaba denunciado, y bueno, nosotros vamos a seguir trabajando
para efecto de poder concluir con ese expediente de las 70 personas. También debo decir que nosotros no vimos nada relevante o cierto en la imputación que le hace Lozoya a José Antonio Amid, ni tampoco a la que le hizo a Miguel Barbosa, y así se ha hecho pues, del conocimiento público que en estos dos casos en particular pues, no encontramos que hubiera algún indicio que nos permitiera acreditar el dicho del señor Lozoya. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Pues nosotros seguiremos dando información. En el caso de Ricardo Anaya, ¿sí? ¿Se encontraron elementos? No, hasta este momento no. Vamos a seguir, digamos, es una de las personas, de las 35 personas que hemos revisado, pero pues hasta este momento no hemos encontrado esos 6 millones de los que habla Lozoya, que le entregaron a Ricardo Anaya. Pero bueno, evidentemente aquí no puede haber ni juicios sumarios ni absoluciones sumarias y se trata de generar pues, la información y presentarla ante las autoridades competentes, en este caso pues, la Fiscalía, básicamente la Fiscalía Anticorrupción, pero yo también creo que se ha desarrollado una buena actividad, SAIDEP por supuesto, en el tema de la valla, y creo que eso es lo que tenemos que seguir reconociendo. Puede haber buenas o malas relaciones personales, pero lo que necesitamos hacer es trabajar de manera coordinada, institucionalmente, con madurez, para poder pues esto, darle resultados a la ciudadanía mexicana, ¿no? Y yo cumplir con el mandato que tengo por parte del presidente López Obrador. Recibe usted muchas felicitaciones en el chat, vemos más de 27,000 personas conectadas, lo felicitan por distintas razones, lo candidatean como le será común a usted recibirlo para todo tipo de cargos también, y lo felicitan y le preguntan algunas cosas. Le voy a filtrar todas las preguntas y le voy a hacer una de las que más insistentes. Le preguntan si en el caso específico de San Luis Potosí, el caso de Gallardo, del señor Gallardo, candidato a gobernador, si es correcto lo que se ha difundido en últimas semanas, si Ricardo Gallardo Juárez, le pregunta, doctor Santiago Nieto, le pregunta a Alejandro Páez Varela si son, digamos que hay elementos de veracidad o de verosimilitud en las versiones, en el sentido de que el candidato del Partido Verde al gobierno de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, sí está implicado en asuntos criminales. Bueno, a ver, yo quisiera responderlo de esta forma. El presidente me ha pedido que durante estas semanas que quedan del proceso electoral no haga ningún pronunciamiento público respecto a candidatas y candidatos, que también me ha pedido que en todo caso las investigaciones que se realicen pues se hagan públicos o se denuncien una vez concluido el proceso, la jornada electoral, en razón de que no quiere que parezca que se utiliza como fue utilizado en el pasado la Unidad de Inteligencia Financiera para efecto de golpear a cualquier partido político candidato. Por tanto, no puedo pronunciarme respecto a San Luis Potosí o Nuevo León o cualquiera de los casos que han sido, digamos, mencionados. Ahora, como he comentado, pues el presidente es un convencido de que necesitamos cambiar las cosas, transformar el país, tener una nueva ética pública, y por ello me ha me ha planteado que en el momento en que yo tenga elementos, pues presente las denuncias correspondientes, y si cualquier autoridad, el INE, el Poder Legislativo, como fue el caso de Cabeza de Vaca, el Poder Judicial, la Fiscalía General de la República, las fiscalías locales, el Consejo de la Judicatura Federal, me pide información, yo tengo la obligación, de acuerdo con la instrucción que tengo del presidente, de hacer la entrega correspondiente a cualquiera de las áreas del Estado mexicano que quisieran generar o tuvieran algún caso en contra de cualquier persona. Pero lo que me ha planteado a mí el presidente es no tener una participación pública en ninguna mención respecto a ninguna candidato o candidato hasta que pase el proceso electoral, lo cual además me parece lógico, me parece aceptable, y creo que habla de un demócrata. Información, pero sí está bajo investigación Gallardo.
Bueno, a ver, me da la oportunidad de decir algo que creo que es relevante, y es que con el Instituto Nacional Electoral tenemos un convenio de colaboración, además porque lo dice la ley, un convenio de colaboración para poder generar intercambio de información. Recientemente, a partir de una, digamos, solicitud, un planteamiento de la consejera Humphrey, pudimos firmar 2 anexos técnicos, uno sobre procedimientos especiales sancionadores, incluyendo temas de violencia política en contra de las mujeres, con la finalidad de proporcionarle al INE la información financiera para que puedan ellos, o la sala regional especializada, imponer la sanción o individualizar la sanción a partir de la capacidad económica del infractor. Por otro lado, también generar modelos de riesgo. Se generó un grupo de trabajo con el Instituto Nacional Electoral y se ha revisado a todas las candidaturas. Por un lado, nos dieron la base de datos de 18,000 personas físicas y morales que están en el padrón de proveedores del INE. Ya los corrimos y hicimos un modelo de riesgo y localizamos a 16,000 en el sistema financiero. Tenemos 2,000 que estamos verificando que no se trate de empresas fachada. Ya encontramos un primer caso listo para denuncia. Encontramos también el pago a una persona que vinculada con un órgano electoral proveniente de un partido político. Todo esto pues ya ha sido denunciado ante las instancias competentes y estamos mejorando el modelo de riesgo. Esto creo que es una parte importante, tanto el modelo de riesgo del INE como el modelo de nosotros. En ese sentido, todas y cada una de las candidaturas van a ser revisadas. Ese, digamos, es el acuerdo que hay con el Instituto Nacional Electoral y bueno, se entregará la información a las autoridades competentes, ya sea la FEPADE o ya sea, bueno, o FEDE, o ya sea el Instituto Nacional Electoral. Hay que recordar que además ellos tienen la competencia en materia de fiscalización y que si se rebasa el tope de gastos de campaña puede declararse la nulidad de una elección, y nosotros mientras tanto con el SAT, con la Comisión Nacional Bancaria y Valores, hemos emitido guías para que por un lado los bancos y por otro lado los sujetos obligados por la ley nos informen cualquier movimiento raro que vean de personas políticamente expuestas, de candidatos, de dirigentes, y también que podamos tener información, por ejemplo, de trasladadores de valores. Y recordemos que la estafa maestra o Operación Zafiro no pudieron haberse diseñado sin empresas fachada, sin factureras y sin tener trasladadores de valores que trasladaran el efectivo. Entonces necesitamos hoy necesitamos toda la información posible de los trasladadores de valores, necesitamos tener toda la información posible de tarjetas prepagadas. Soriana, por ejemplo, fue un tema de tarjetas prepagadas, y por eso estamos analizando de manera concomitante durante el proceso electoral que no se den las compras masivas. Y finalmente, algo que es fundamental, las criptomonedas. Es decir, tenemos una realidad en el mundo que tiene que ver con los activos virtuales, con la criptomoneda, y que pueden materializarse en cualquier parte del mundo, una memoria USB que alguien te traiga y que puede utilizarla para una campaña electoral. Entonces, ese es digamos, el trabajo que vamos a estar desarrollando en las próximas semanas. Una última pregunta que espero me permita Internet hacerle porque se me atravesó de repente. Su trabajo debe ser de los más, entre los más ingratos y los más, pues también reconfortantes. Ingratos porque pues debe haber una cantidad de personas que no lo quieren, y pues por el otro lado sí es usted un pilar dentro del Frente Anticorrupción de este gobierno, o es el gran pilar de este gobierno, que la Fiscalía opera por su lado. ¿Ha recibido usted, Santiago Nieto, amenazas? Bueno, sí, se hizo público cuando fueron unos días antes del atentado a mi amigo Omar García Harfuch. Hubo una amenaza que detectó el Centro Nacional de Inteligencia. En algún momento también se hizo público, llegó un correo electrónico a la Corte con una amenaza para el presidente de la Corte y para mí, por parte más bien como de grupos delictivos. Pero bueno, la verdad es que esta es una actividad apasionante, muy interesante, y que además pues, permite pues, darle cumplimiento y darle seguimiento a varias investigaciones que dejé en FEPADE cuando amablemente el gobierno de Peña Nieto me invitó a salir de la institución. Entonces, pero bueno, la idea es que sigamos dando estas batallas, ¿no? Vale la pena. Y además es muy divertido, pues sí. Cuando quieran. Está bien, divertido. Por cierto, de la FEPADE, de los asuntos que quedaron pendientes antes de ser amablemente invitado a salir
de la Fiscalía por parte de Enrique Peña Nieto, pues el caso de Odebrecht. Aquello era presunción, hoy está ya materializado, comprobado, digamos, en términos hasta confesionales, el caso de los sobornos de Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto y el dinero de ese monto entregado para sobornos a senadores para aprobar la reforma energética. O sea, le ha dado la razón el tiempo y las investigaciones. Sí, realmente era una vergüenza que solamente México y Venezuela fuéramos los dos únicos países hasta hasta el inicio de esta administración que no habíamos hecho nada para combatir el caso de Odebrecht. Creo que eso ha cambiado y es importante recordar para no volver a vivir esta experiencia. Pues, perdón, una última pregunta porque la encuentro oportuna muy rápidamente. Hay muchos que opinan que la unidad de inteligencia financiera debería convertirse en un músculo más grande. ¿Está usted de acuerdo en que debería ser una unidad muchísimo más poderosa y con más recursos, Santiago Nieto? Bueno, yo soy de la idea que primero sí necesitaríamos una guardia financiera. Eso ya se ha planteado mucho para que pudiéramos tener un primer respondiente y entonces sí datos de prueba, no solamente notas de inteligencia, que es lo que hoy tenemos o podemos aportar. Segundo, creo que es importante esta generación de las unidades de inteligencia patrimonial y económica de las entidades federativas. Si queremos realmente encontrar a los beneficiarios finales, necesitamos información que es de carácter local. Por ejemplo, el registro público de la propiedad, del comercio, el predial, impuestos sobre nóminas, el registro civil para incluso ver los nexos familiares de las personas políticamente expuestas o la gente relacionada con actos de corrupción o con actos de delincuencia organizada. Entonces yo creo que sí valdría mucho la pena que la parte de actividades vulnerables, la supervisión. En otros países la UIF lleva no solamente la parte de prevención y la parte normativa, sino la parte de supervisión también, que en este momento en México lo tenemos fraccionado. Una parte la ve la CNBV, otra parte la ve el SAT, y nosotros vemos la parte, digamos, preventiva, normativa y de investigación. Entonces creo que sí valdría la pena. Tenemos 4 tipos de UIF en el mundo, hay híbridas, hay policiales, hay más llamadas judiciales que son más bien ministeriales y hay administrativas como la mexicana. Yo creo que tenemos que ir avanzando hacia un modelo más híbrido. Bien. Doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ha sido un gusto platicar con usted, platicar para el auditorio de los periodistas y, por supuesto, esta es su casa. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.